Ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Gloria a Dios. Damos las gracias a Dios por una oportunidad más que nos da de venir a su presencia, ¿verdad? Dios le ha dado una oportunidad en este día, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios. Cuando nosotros somos invitados por Él, cuando Él nos invita a salir de nuestros hogares, de nuestras comodidades, para poder venir a su presencia. Aquí encontramos de parte de Dios ese abrazo, ese amor que Él tiene para con nosotros. Porque Él conoce tu estado y conoce mi estado. Él sabe el estado de todos nosotros, pero cuando nosotros cedemos a su invitación, entonces cuando venimos a este lugar somos abrazados por su amor. Amén. Qué precioso, ¿no? Porque nosotros somos privilegiados. Los que son llamados son privilegiados. El mundo no recibió ese llamado. Tú recibiste ese llamado. Por eso sos un privilegiado, querido. Cuando muchas veces tenemos que dar gloria a Dios, damos gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros nos damos gloria a Dios, en la invitación que nos hace somos escasos. Y los hijos no deben ser escasos, deben ser agradecidos. A veces se parece dura la palabra de Dios. Dios hablaba muchas veces
y sus palabras, su palabra se hacía fuerte, aunque nos golpeaba nuestro ser. ¿Por qué? Porque muchas veces la tomamos con mucha frialdad, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene que ir trabajando en la vida de nosotros. Es una vid que permanentemente da savia. Y tenemos nosotros que ver que esa savia que el Señor lleva a nosotros, que somos sus pámpanos, esa savia tiene que dar vida en nosotros en todo momento, en todo instante. Él dice, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Vosotros son mis pámpanos. Ese mismo que nos da vida, ese que nos da la savia, ese también nos limpia, nos protege, para que el fruto de esa vid, por medio de estos pámpanos que es usted y soy yo, fructifique cada día más en la presencia de Dios. Porque la palabra de Dios tiene que ser transmitida por intermedio de su pueblo. Y ese pueblo somos nosotros, somos su cuerpo, somos su iglesia. Y cada día tenemos que avanzar en el camino de Dios, dando el fruto del cual un día Él nos encomendó a que nosotros lleváramos la palabra de Él donde quiera que fuéramos. No importa quizás cuánta cantidad vos sepas, lo bueno es cuando recibís del Señor y lo transmitís. Esa es la palabra de vida, porque tú no la vas a dar la tuya, vas a dar lo que recibiste para fructificar a otro, para darle vida a otro que está muerto en sus delitos y pecados. En otro día también, en otros tiempos también, estuviste tú muertos en tus delitos y pecados. Y Él te llamó, vino a ti y te dio vida. Amén. Ponte de pie un instante. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a entregar esta reunión a Dios. Y después Dios sabe cómo va a ir conduciendo este culto, conduciendo nuestras vidas para que nosotros podamos ir llevando la palabra de Dios conforme a su voluntad. Esperando en Él con los brazos abiertos, esperando que sea Él trabajando nuestras vidas, trabajando nuestro ser. Porque Él expresa claramente cuando habla de la vid. Yo soy la vid. Recibamos del Señor para después poder transmitir a otros. Señor, te damos gracias una vez más por esta oportunidad que tú nos has dado de venir a tu presencia. Gracias por esa invitación. Gracias por esa invitación que tú nos haces cada día. Porque muchas veces nuestros estados no son los mejores. Muchas veces anhelamos y deseamos quedar en nuestros hogares. Pero lo tuyo es mayor que lo nuestro. Esa invitación que tú nos das, nos haces mover. Nos traes a ti, nos traes a tu casa, nos traes a tu presencia. Y ahí tú entras a trabajar con este cuerpo, con tu iglesia, con tu cuerpo. Lo entras a dar fuerza, entras a hablar a esos corazones que están afligidos, esos corazones que muchas veces se quedan, esos corazones que no quieren avanzar. Pero ahí tú vienes con esa invitación y nosotros caminamos en esa esperanza que eres tú, mirándote a ti, mirando ese camino que un día tú trazaste para nuestras vidas, para que nosotros, oh Dios, podemos caminar confiados en tu palabra. Gracias, Padre. Gracias por esta reunión. Que sea de bendición para cada uno de nosotros que estamos presentes. También por aquellos que nos están mirando por Facebook, por diferentes plataformas. Para ellos también que esta bendición de parte de Dios en este día llegue a sus corazones como ha llegado a los nuestros. Que Dios lo bendiga, querido. Seguimos alabando y adorando a Dios.
Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado
Gloria a Dios. Cuando siento de ti el llamamiento, qué precioso, porque un día fuimos llamados por ese Dios que hace arder esa llama dentro de nuestro ser. Ese llamamiento no merecido. Si hoy somos salvos por gracia. Somos salvos porque Él un día se entregó en esa cruz por usted y por mí. Entregó su vida y fue a las profundidades. Y el día que volvió, que salió de esas profundidades, el día que Él resucitó, tú que estabas muertos en tus delitos y pecados, resucitaste con Él. Porque ya había un precio pagado por ti y un precio pagado por mí. Y lo hizo en la cruz del Calvario. Vino del Padre, se hizo siervo, murió en una cruz y resucitó de los muertos y te dio vida y me dio vida. Qué hermoso. Qué hermoso cuando podemos llegar a esa presencia de un Dios tan grande, nosotros siendo tan viles, que Él tuvo que tratar con este vaso, tuvo que armarlo, tuvo que trabajarlo, tuvo que limpiarlo. Como hablábamos de la vid no da fruto porque da fruto. Plantaste una planta y la dejaste que dé su fruto. La vid tiene que ser tratada, tiene que ser limpiada. Tienes que dar a la vid lo que la vid necesita para llevar un buen fruto. Y esa limpieza nos hizo nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, para que hoy nosotros pudiéramos ser un pueblo en Él. Un pueblo que lo adora, un pueblo que lo sirve, un pueblo que le dice: heme aquí. Aquí estoy, Señor, para aquello que tú necesites, para la tarea que sea necesaria, para donde tú me envíes. ¿Cuántos de nosotros que estamos en este lugar y aún no sabemos si mañana nos vamos a ser enviados a otros lugares, donde ahí también va a haber un pueblo, ahí va a haber una necesidad, ahí hay un alma que va a ser ganada por intermedio del evangelio que tú lo presentes? ¿Cuántos lugares de nuestro Uruguay? ¿Cuántos lugares de nuestro Uruguay? Pueblitos muy apartados de las ciudades que no conocen el evangelio. Yo te puedo darlo como testimonio, querido. Te puedo dar como testimonio que en el pueblito donde yo vivía, donde yo me crié, nunca llegó una persona allí para decirle que había una palabra de Dios para nuestro corazón, que había una palabra de Dios que daba vida, que había una palabra de Dios que iba a llegar a los corazones de los necesitados. Pero Dios tiene su tiempo para cada uno, el tiempo para usted y el tiempo para mí, el tiempo para esas personas también que necesitan que la palabra de Dios llegue a su corazón y que esa semilla sea plantada en su corazón para dar frutos. Gloria a Dios. Es una bendición poder estar en este momento, poder participar de la palabra, poder participar de este momento, de esta reunión, uno con los otros. Poder alabar a nuestro Dios. Poder dar un abrazo a tu hermano que está a tu lado y decirle: Dios te bendiga. Porque también en esto hay una necesidad. Si hay algo en tu corazón para brindarle a Él también, llévalo, hazlo conocer, que hay una palabra que Dios te dio para que llegue a esa alma que tú no sabes por qué situación y cuál es su estado en este momento. Pero Dios llega a tiempo. Lo que muchas veces no llegamos a tiempo somos nosotros.
Gloria a Dios. Toma asiento, querido hermano. Gloria a Dios. Seguimos, hermanos, orando en este lugar de lunes a viernes, de 8 de la mañana a las 9 y de 19 a 20 horas. Los anuncios ya son conocidos por todos nosotros, pero es necesario que nosotros anunciemos cada día porque puede venir una persona que no conoce los horarios y es bueno transmitirle los horarios, ¿verdad? Tenemos los jueves y los sábados a partir de las 20 horas tenemos nuestras reuniones, como la que estamos en este momento. El día domingo tenemos la oración que a partir de las 9 de la mañana, a las 10 comienza el culto. Amén. El culto presencial comienza a las 11 de la mañana, ¿sí? Gloria a Dios. Y después tenemos nuestras audiciones radial, que ahora es continua. Podemos prender nuestro teléfono, podemos escuchar alabanza, hermanos que traen hermosísimas palabras, hermosísimas enseñanzas, que eso todo nos va haciendo crecer en el Señor. Así que damos gracias a todos, a Dios en todo y por todo. Y que esta noche sea de bendición para tu vida. Vamos a alabar una vez más y después tenemos al anciano y maestro Rodrigo para que nos traiga la palabra. Gracias. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad.
Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Dele toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Agradézcale por estar aquí en este lugar. Dele la gloria que Él se merece. Alabe su nombre. Bendiga su nombre. Gloria a Dios. Él merece ser exaltado todo el tiempo. Todo el tiempo Él merece que nosotros le dediquemos a Él nuestras vidas. Como decía la canción, que nos rindamos a Él, pero nos rindamos a Él constantemente. Constantemente nuestras vidas sean un sacrificio vivo, como dice Pablo. Así que estamos esta noche, como se decía al principio, y debemos estar honrados, debemos sentirnos privilegiados por estar en la casa del Señor, convidados a su presencia, poder escuchar su palabra, poder adorarle, poder bendecirle. Aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando también, una bendición y un saludo para que también puedan ser partícipes de esta realidad que estamos viviendo en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Me bendecía y era una bendición lo que decía el anciano. Y creo que es a tener en cuenta por muchos de los que están en este lugar. Capaz que hay jóvenes, pero también no tan jóvenes, que hablaba sobre el llevar el Evangelio a lugares o rincones remotos de nuestro país. No estamos hablando de África, no estamos hablando de Asia, no estamos hablando de otros lugares que también se necesita predicar el Evangelio, sino lugares dentro de nuestra nación que necesitan ser también iluminados por la palabra de Dios. Me bendecía porque es una palabra que debería al menos tocar a muchos de nosotros, que podamos sentir también ese llamado. Y yo diría que no solo a recorrer nuestra patria, sino que podría decir que aquí en Montevideo, en esta pequeña ciudad, que es pequeña en comparación de otros países del mundo, pero dentro de lo que es nuestro país es la más grande, pero en esta pequeña ciudad en kilómetros, que hay tanta cantidad de gente, ¿no? 1,5 millones en pocos kilómetros cuadrados que hay, esta ciudad, yo diría que también hay lugares donde el Evangelio no ha llegado. Yo creo que hay lugares donde todavía no se ha predicado la palabra de Dios. Y usted me puede decir, pero ¿cómo si en cada barrio hay hasta 3, 4, 5 iglesias? Y bueno, yo dudo y sigo dudando. Capaz que cuando termine el culto usted me puede desasnar y dar un poquito más de claridad. Pero sigo dudando que esas 4 o 5 iglesias que muchas veces están aglomeradas una al lado de la otra, peleándose por cada ovejita, dudo que ahí se predique el Evangelio. Entonces, hermanos, si será vital para que la iglesia del Señor, para que el pueblo de Dios pueda encenderse en este tiempo, pueda ser avivado por la presencia de su Espíritu y podamos nosotros empezar a anhelar y a desear poder llevar esa palabra de vida que tanto hemos recibido en este lugar y que tanto se necesita ahí afuera. Amén. Qué poco amén que hay. Qué poco amén. Y sabe que eso tiene una respuesta. Y lo invito a ir ahí al Evangelio de Juan. Vamos a empezar a responder. ¿Por qué hay tan poco amén cuando alguien habla de compartir el Evangelio con otro? Cuando alguien habla de tener que sacrificarse por el otro. Del tener que dedicar tiempo de nuestras vidas
por ahí yo tengo tiempo y lo dedico a hacer ejercicio, a jugar al fútbol, no sé, a salir a correr o a estar con mi familia, que me es lícito, o, no sé, a jugar al PlayStation. Tengo tiempo y lo dedico a todas esas cosas. Y bueno, me es lícito hacerlo. La palabra dice que no todo lo que me es lícito me conviene y me edifica. Pero bueno, me es lícito. Como ser de este planeta, como ser humano, me es lícito hacer lo que los demás hacen. ¿Por qué no lo puedo hacer? Tengo la libertad como ser humano de poder hacer lo que la demás gente hace y bueno, se tiene por bueno, se tiene por correcto. Me es lícito. ¿O no? Amén. Pero no siempre me conviene. Porque cuando me encuentro con la palabra de Dios, hay muchas cosas que me muestra la palabra de Dios y que me dice, te será lícito en tu justicia, pero en mi justicia tú estás en deuda conmigo. Y en esa deuda yo te he llamado, como decía el anciano, para una cosa. Tú tienes un llamamiento santo en el cual el mundo y las conformidades de este mundo no tienen nada que ver con lo que yo quiero para tu vida. Aquí en el versículo 12 del capítulo 1 de Juan, lea todo el capítulo, es precioso y nos va a mostrar evidencias de la divinidad de Cristo, pero en el versículo 12 nos dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, tomen en cuenta esto, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria a Dios. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres hecho no de voluntad humana, no por méritos, sino como decía también el anciano, parece que nos coordinamos hoy en seguirnos el uno al otro, pero no eres por tu propia fuerza hecho un hijo de Dios, sino la gracia que cayó sobre tu vida a través del Señor, por medio de Cristo Jesús, te ha hecho tener la potestad de ser llamado hijo de Dios. Gloria a Dios. Por ahí muchas veces nos ponen títulos y bueno, gloria a Dios, porque es un orden y es necesario tener un orden dentro de la iglesia. Y nos ponen títulos de anciano, pastor, maestro y todas esas cosas y está dentro de un orden, está bien. Pero si te quieres sentir realmente honrado, si quieres realmente sentirte que tienes un título, que no hay nada en este mundo que sea mayor que ese título, sacando a Dios, claro está, es que eres un hijo de Dios. Podrá venir el apóstol fulano o el profeta mengano, pero ellos se presentarán y te darán la mano para que le beses el anillo. Y yo te diría que tú te puedes reír y decirle, bueno, pero ¿por qué yo me tengo que arrodillar ante tan bajo título? Si yo soy un hijo de Dios. Y es más, en todo caso, no tengo anillo, pero me podrías besar tú el anillo a mí. Porque muchas veces vienen personajes con títulos y con cosas a querer imponer y marcar una presencia dentro de lo que se dice la iglesia. Y no es más ni menos que un montón de fanfarrias y un montón de trompetas y cosas tiradas al viento que no tienen ningún valor para Dios. El único verdadero valor que tú eres un hijo de Dios. Y dentro de eso Dios ha marcado un orden y dentro de eso ha dado dones y dentro de eso ha puesto a pastores, ha puesto a maestros, ha puesto a ancianos, diáconos, ha armado un sistema para que nosotros podamos caminar en esta tierra, pero sobre todo, y en eso somos todos iguales, somos hijos de Dios. Gloria a Dios, ten en cuenta, eso es muy importante para tu vida cristiana.
Y dentro de eso, como hijo de Dios, tienes que tener lo que te dije que vieras en el versículo 12, que retuvieras en el versículo 12, que es el principio, la parte A del versículo, que es: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. No es a cualquiera, sino a aquellos que creen en su nombre. Gloria a Dios. Y te invito, vamos a recorrer poquito la Biblia, pero vamos a recorrerla. Te invito a ir a Romanos. No queda muy lejos. Ahí en Romanos 10 nos dice Pablo cómo podemos ser hijos de Dios, porque todos los hijos de Dios somos salvos, y para ser hijo de Dios debemos ser salvos. Y ahí en el versículo 9 nos dice lo siguiente. Podemos leer del versículo 8 del capítulo 10 de Romanos. Dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues las Escrituras dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios. Y ahora vamos al capítulo 4 de Primera de Juan. Y esto es lo que en parte quiero compartirles. Vamos a ir a un pasaje de Jeremías más adelante, pero quiero compartirles porque es una preocupación en mi corazón en medio de este sistema que hoy estamos viviendo, en medio de estas realidades en las cuales estamos siendo llevados, digo como ser humano. Hay preocupación en mi ser por cómo estamos caminando como iglesia. Y cuando digo iglesia no estoy hablando solo de nosotros, sino como iglesia total, como iglesia a nivel global. Y no solo hablo de religión, hablo de la iglesia de Dios. Hay algunas religiones que se dicen iglesia y que, bueno, tienen sus doctrinas y uno los conoce bastante bien, pero de ellos no estoy hablando tanto. Sino estoy hablando de aquellos que se dicen ser hijos de Dios y que proclaman el Evangelio y que llenan los barrios de iglesias y que proclaman una realidad, pero que no siempre está acorde con la verdad. No siempre están proclamando la palabra de Dios. No siempre están confesando. No siempre están de alguna manera creyendo en el nombre del Señor. En el versículo 1, vamos a leer del 1 al 3, nos dice lo siguiente, capítulo 4, Primera de Juan. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que está ahora en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que en el que está en el mundo. Gloria a Dios. Habla de falsos profetas y habla
de una victoria de los hijitos, de los hijos de Dios contra el mundo. Pero no está hablando del mundo, de lo que es el mundo en sí, los inconversos. Está hablando del mundo que está dentro de la iglesia. De aquellos que Pablo dice más adelante, que salieron de nosotros, pero que no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Y cuando digo permanecido con nosotros, no estoy hablando del salón o del templo. Estoy hablando de la doctrina. Estoy hablando del Evangelio. No permanecieron en el Evangelio y salieron tras su propio Evangelio, tras su propia forma de ver a Cristo. Y ahí, hermanos, me entra la duda. Por eso decía que aún aquí en Montevideo dudo que en todo lugar se predique el Evangelio de Dios. Porque para ser hijo de Dios, Juan nos declaró bien, o sea, fue Jesús, pero Juan nos dijo en su Evangelio claramente que para ser hijo de Dios debemos creer en su nombre. Y creer en el nombre de Jesús es creer en todas las afirmaciones que Él da de sí mismo y ser obedientes a todo lo que Él dice de sí mismo. Por ende, predicar todas las enseñanzas que Él nos ha enseñado. Y no coartar, no diluir, no adulterar lo que Él nos ha enseñado. No poner algunas cualidades místicas que están mezcladas con espiritismo, con otros sistemas ocultos en los cuales la iglesia ha tomado. Por otro lado, ha tomado sobre la ciencia y vemos pastores que de alguna manera intentan captar a la gente con psicología, con ciencia. Y vemos un montón de situaciones. Y esto lo digo, hermanos, para que estemos atentos, porque somos la iglesia del Señor y como vemos en el Nuevo Testamento, está llena la palabra de Dios de expresiones de nuestros apóstoles, de los verdaderos apóstoles. Y de los siervos de Dios, tenemos tanto a Santiago como a Judas también, que nos marcan una y otra vez que tengamos cuidado con los falsos profetas, con los falsos apóstoles. Porque esos personajes no son seres que quieren de alguna manera humanamente pervertir o convencer a la gente para que los sigan a ellos, sino que por encima de ellos hay una obra demoníaca, hay una obra satánica, hay una obra de aquel que gobierna este mundo. Juan lo declara bien aquí. Juan habla de que tengamos cuidado, que probemos los espíritus, si son de Dios. ¿Por qué? Porque hay espíritus que no son de Dios. Y habla de falsos profetas dentro de lo que está hablando de esos espíritus. Así que hay personas que profetizan, o sea, proclaman la verdad, pero que no tienen al Espíritu de Dios dentro de sus vidas. Y hay personas que se dicen ser siervos de Dios y que no lo son, sino que están invadidos por la corriente de este mundo. Podríamos decir por el estado de bienestar. ¿Alguien conoce lo que es el estado de bienestar? A ver, alguien que me levante la mano. Vamos, alguien tiene que conocer, alguna vez escuchó el estado de bienestar o la sociedad de bienestar. A ver, alguien por ahí. ¿Nadie conoce lo que es el estado de bienestar? Lo conocen, ¿sí? Porque viven en uno. El estado de bienestar
más o menos, le cuento así por encima, nació en la Revolución Industrial en Europa, en 1880, por ahí más o menos. Y ahí se empezó a desarrollar. Después vino, ya en el siglo XX, la crisis del 29, una crisis mundial que duró casi una década. Y después las guerras, Primera y Segunda Guerra, ayudaron mucho a que esto se potenciara. ¿Qué es el estado de bienestar? El estado de bienestar tiene mucho que ver con las ciencias económicas y las ciencias sociales. Tanto las ciencias económicas como las ciencias sociales utilizan este sistema para puntualizar este formato que tiene más que nada que ver con los países que se mueven dentro del capitalismo. Uruguay es un país que se mueve dentro del capitalismo. Por más que pueda ganar la izquierda o la derecha, Uruguay es un país capitalista. Usamos el capital para movernos y para para funcionar como nación. Dentro de eso, el estado de bienestar supone que el Estado, o sea, no el gobierno, sino el Estado, la nación en sí, provee a su pueblo, a sus habitantes, todas las necesidades básicas conforme a los derechos sociales que fueron creados después de las guerras. Lo que es salud, lo que es la economía, lo que es el trabajo. Ustedes van a ver dentro de lo que son las carteras ministeriales dentro del gobierno, diferentes ministerios: Ministerio de Economía, Ministerio de Salud Pública, Ministerio del Interior, de Educación, ministerios. Hay como cerca de 12, 13 ministerios. Cada uno se ocupa de brindarles diferentes beneficios al pueblo para que el pueblo pueda vivir bien. Antes no pasaba. Antes, en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, usted podía caer aquí en Montevideo y capaz que si usted respiraba, no iba a respirar este aire, sino iba a respirar olores a basura, olores a lo que son excrementos. ¿Por qué? Porque no había saneamiento en Montevideo. Porque no pasaba la intendencia con sus camiones levantando la basura, sino que la gente la tiraba o hacía basureros en las esquinas, o tiraban sus necesidades ahí en la calle. Era otro el sistema que había. Hoy, en este estado de bienestar, el Estado provee de todas esas cosas para que la gente pueda vivir mejor, para que la gente pueda vivir más tranquila, para que la gente no tenga que sacrificarse por ciertas cosas. Ese estado de bienestar que el mundo tiene, esa corriente de este siglo, ha invadido también la iglesia. Ha llegado a tal punto que hoy somos incapaces de querer movernos hacia la esquina cuando una persona está necesitada y ni siquiera poder hablarle de la palabra de Dios. Porque estamos tan cómodos en este estado de bienestar que estamos viviendo, estamos tan achanchados en esta realidad, que yo quisiera ver, ahora sí, poner una persona de aquel tiempo, un cristiano de aquel tiempo, en este tiempo, donde debían ir caminando de lugar a lugar, donde debían realmente arriesgar su vida para ir a un pueblito. No estamos hablando de ir a otro continente, ir a un pueblito. Muchas veces arriesgaban sus vidas, y tenemos hermanos que todavía están con vida en este tiempo, que para cruzar un río tenían que subirse a unas tablas, a unas cosas que no se pueden decir que eran barcas, y pasar el Río Negro, pasar el río Tacuarembó, pasar diferentes ríos para poder llevar la palabra a 3, 4 personas que estaban del otro lado. Y si había una creciente, lo hacían igual. Y si no había agua, bueno, daban gloria a Dios porque estaba seco el río, podían pasar más fácil.
pero de una u otra manera se las rebuscaban y no quedaban en ese estado de bienestar achanchado, decían, ay, pero tengo que viajar tantos kilómetros o tengo que hacer tantas cuadras y hay mucho calor o hace mucho frío y no hay aire acondicionado y bla, 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 bla. El estado de bienestar, hermanos, no digo que esté mal, yo creo que tiene sus buenos beneficios. El problema es que lamentablemente la iglesia se ha quedado en ese estado de bienestar. Nos hemos achanchado mucho. Y hay un montón de necesidades y un montón de vidas que están necesitando de una mano amiga, de una palabra de vida eterna. Y no estoy hablando, como decía el anciano, de un pueblito allí en Artigas, sino estoy hablando de gente de aquí, de tu ciudad, que está también necesitando que tú puedas compartirle un mensaje, que puedas hablarle, que puedas predicarle. Como hablamos el jueves pasado, hoy se ha hecho tan fácil que no es necesario muchas veces ir, sino a través de todas las aplicaciones que tenemos, podemos también llegar, podemos también escuchar, podemos también hablarles y que puedan ser bendecidos con la bendición con la cual nosotros estamos siendo bendecidos por el Señor. Hermanos, son tiempos difíciles, no porque no sean tiempos de pandemia o tiempos de crisis, que las hay, las dos, o tiempos difíciles por situaciones, como dije anteriormente, en otros siglos, que se nos hacía difícil el poder subsistir, el poder llevar un plato de comida a nuestra casa. Son tiempos difíciles para la iglesia porque hay mucha comodidad. Estamos muy cómodos, estamos muy tranquilos, estamos haciendo cosas para nosotros, y no estoy hablando solo en lo material, sino en lo espiritual, y no estamos viendo realmente cuál es el plan de Dios. La iglesia está viviendo ese tiempo. Usted mire, si no, cómo se mueve hoy el Evangelio en el mundo. O ponga también algún programa secular y escuche qué dicen del Evangelio. Y no porque no tengan herramientas y hablen por hablar, solo buscan quitar el dinero o son todos unos chantas, porque buscan de una manera chantajear a la gente o sacarle el dinero. No solo por eso que hablan sin fundamentos, sino que hablan con fundamentos porque es tan evidente lo que pasa en lo que se dice evangelio, que se predica hoy, que no es necesario tener que probar los espíritus, porque es demasiado evidente. Y usted me dice, no, pero se predica la palabra, se habla de Dios. Yo le diría, hermanos, que los discípulos conocían al Señor y hablaban del Señor. Aquí Juan nos dice que el que confiesa a Jesús venido en carne, o sea, en su personificación de hombre y de Dios, este es de Dios y aquel que lo niega no es de Dios. Pero los discípulos creían que Jesús había venido, o sea, el Mesías había venido. Los demonios, Jesús los tenía que hacer callar, porque ellos confesaban quién era Él. Los demonios también conocían a Jesús. Pero una cosa es conocer, porque los discípulos conocían al Mesías, pero el Mesías que le habían predicado los fariseos. Un Mesías que iba a venir a poner orden
violentamente, a darles una patada a los romanos y mandarlos de nuevo a Italia, y a limpiar de tanta falsedad lo que era el pueblo de Israel. Con violencia, con política. Esperaban a un político, esperaban a un ser militar, a una persona militar. No esperaban realmente lo que era el Mesías. Pero hubo una persona que también conoció al Señor, que estaba dentro de los discípulos, pero lo conoció de una forma que nos muestra cómo identificar realmente a alguien que conoce a Dios, a alguien que es verdadero en Dios. Y ese fue Pedro. Cuando el Señor les preguntó, ¿qué es lo que dicen de mí? ¿Qué es lo que dice el pueblo de mí? Y bueno, y ahí los discípulos empezaron a decir, uno Jeremías, otro Elías, otro fulano, mengano y así. Y el Señor les vuelve a preguntar, ¿y ustedes quién creen que soy? ¿Qué dicen de mí? Y ahí Pedro les dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, Pedro, bienaventurado eres, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto es obra de la luz que el Espíritu Santo provoca en nuestras vidas, una vez que nos convence y nos hace confesar. Confesar. La palabra confesar quiere decir declarar algo que es íntimo. Cuando nosotros hablamos algo que es íntimo, que nadie lo sabe, y lo declaramos, confesamos. Pero también la primera definición es cuando uno confiesa o reconoce algo que hizo mal y lo declara a la policía o a la... Cuando uno reconoce, cuando uno confiesa lo que hizo a la autoridad, uno está realmente confesando. Y nosotros, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos convence de que somos pecadores, nos hace confesar, nos hace declarar, nos hace reconocer que somos pecadores y que Jesús es nuestro Señor y que Dios lo levantó de los muertos, como ahí dice en Romanos 10. Entonces, ahí vamos a ver realmente una persona que confiesa con su corazón, que confiesa con su boca, con su boca. Es una persona que realmente reconoce a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Entonces, una persona que lo hace así es una persona que ya deja de tener derecho sobre sí mismo. Y una persona que deja de tener derecho sobre sí mismo es una persona que empieza a ser obediente a aquel que lo tomó por siervo. Jesús es el Señor de nuestras vidas. Jesús es aquel que tiene el dominio de nuestro ser. Por lo tanto, mi vida ya no es mía. Mi vida ya no es mía, mi vida ya no depende de mí, sino depende de Dios. Amén. ¿Depende de Dios tu vida? Mi vida depende de Dios. Mi vida está en Él. Ya no soy yo. Ya el dominio lo tiene Él. Y como el dominio lo tiene Él, Él puede hacer y deshacer con mi vida como Él quiere. Eso es el Evangelio. Ahora, un Evangelio que te habla de autosuficiencia, de alcanzar tus sueños, de poder llegar a cumplir con tus metas y tus deseos, sin pasar por el filtro de lo que es la voluntad de Dios,
eso es producto de una persona que no confesó a Dios. No confesó a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Porque si lo hubiese hecho, no podría predicar lo que predica. No podría hablar un mensaje que sea de autosuficiencia. Ese mensaje de autosuficiencia es el mensaje que Satanás le dio a la mujer y después también lo recibió el hombre, de poder ser igual a Dios, de poder conocer el bien y el mal como lo conocía Dios. Ese es el mensaje de muchas iglesias en este tiempo. Eso es lo que Juan dice que hay que probar. Lo que Juan dice a lo que hay que estar atentos. Y lo que nosotros, hermanos, en este tiempo debemos rechazar. Y no acoplarnos de alguna manera o dejarnos llevar por todo eso que de alguna manera también hace que bueno, si este mensaje o esta predicación, yo veo que vienen de pastores o vienen de ministerios internacionales o vienen de un montón de cosas, yo como que, bueno, no está tan mal. Vengo a esta iglesia, recibo un mensaje, miro por diferentes aplicaciones o por televisión otro mensaje y ahí voy haciendo mi propio camino. Hermanos, no es así. Estamos llamados realmente a confesar a Cristo. Estamos llamados realmente a predicar a Cristo como Cristo se predicó a sí mismo, como Él habló de sí y como nosotros realmente le hemos creído. No podemos fascinarnos con otras cosas, ni las corrientes de este mundo, ni el estado de bienestar, ni las iglesias que se ubican en ese estado y que nos quieren llevar también a chancharnos, cuando la iglesia de Cristo no es una iglesia que tiene que quedar quieta, es una iglesia que tiene que ser inquietada por el Espíritu. Tan inquietada que pueda ver a tu hermano necesitado y tú no puedas dormir siquiera, porque hay un hermano que está en necesidad. Y puedas tú o el que sea, porque muchas veces no tiene que ser tú, pero tú puedes alertar y otro puede llegar, pero tú al menos estuviste inquieto y tú al menos hiciste tu parte. Fuiste alguien que emprendió el camino para que otro pudiera llegar y pudiera hacer su trabajo, porque somos un cuerpo. Y como cuerpo muchas veces yo no puedo llegar, pero tú sí puedes llegar. Y como tú puedes llegar, bueno, yo hago mi parte y tú la tuya. Y terminando esto, hermanos, les invito a ir a Jeremías. Y ahí en Jeremías es una palabra muy fuerte, no es como para nosotros, pero quiero que vea el espíritu de cómo estaba ese pueblo. Y mi deseo es no caer en eso, no caer en esa acción que comete este pueblo. Esto era el pueblo de Israel, un pueblo que estaba totalmente apartado de Dios, que estaba haciendo su propio camino. Y el Señor le habla, y puede leer después todo el capítulo 2, que es de bendición también. Pero ahí en el versículo que le voy a leer, nos va a dar un entendimiento sobre lo que estamos, o una ilustración, mejor dicho, sobre lo que estamos hablando. Que es necesario para que de alguna manera nosotros no caigamos en lo que muchas iglesias han caído,
producto de que hay otras, digamos, iglesias, pongámosle entre comillas, que han venido con ese mensaje de bienestar y han contaminado, han fascinado. Pablo le decía a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Hablando sobre en aquel tiempo la influencia de los judíos que se metían en la iglesia y hacían que los cristianos se volvieran a las costumbres de la ley. Hoy no es tan así, por más que hay alguna iglesia que quiera seguir algunos conceptos de la ley, hoy no es tan así, hoy no es los judaizantes. Hoy son estas iglesias de bienestar que de alguna manera se meten en las iglesias verdaderas y contaminan, entorpecen y tuercen a muchos que terminan siguiendo esas doctrinas. Yo creo que Dios en algún momento los va a despertar. Y si son de Dios, los atraerá de nuevo, como hizo y va a hacer con su pueblo Israel. Pero está bueno que el Señor nos llame la atención, para que los que estemos aquí no caigamos en lo mismo. Versículo 13 nos dice lo siguiente: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuentes de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dos males ha hecho mi pueblo. Primero, se apartaron de la fuente espiritual, de aquella conexión que tenían conmigo, los cuales, como decía el anciano hoy con los pámpanos, era lo que alimentaba al pueblo, era la fuente que Dios les estaba dando. Se apartaron del sustento físico y espiritual que Dios les proveía, y en medio de esa situación, porque tuvieron años buenos, porque si usted lee la historia, tuvieron ciertas bonanzas y ciertas victorias y no les fue tan mal, se empezaron a chanchar, se empezaron a quedar y empezaron a tomar ídolos y dioses ajenos, las cisternas, y empezaron a cavar esas cisternas, y usted no va a llamar a Mamón, ni va a llamar Moloc, ni va a llamar Baal a las cisternas de este tiempo. Pero sí le puede llamar trabajo, sí le puede llamar, no sé, cómo le puede poner hoy, pero sí le puede llamar un montón de cosas que hacen que nuestra atención ya no esté en la fuente de agua viva. Le puede llamar dinero, le puede llamar redes sociales, no sé, tiempo libre, lo que usted quiera llamarle. Pero me hace perder la atención, me hace perder realmente el sentido de para qué yo fui llamado, para qué estoy aquí en la tierra. Pierdo mi noción, pierdo mi atención y mi enfoque. ¿Por qué? Porque estoy bien, estoy tranquilo. No tengo que apelar al Señor para que me salve de la situación agobiante. Y en medio de ese estado de bienestar, yo me pierdo y empiezo a cavar cisternas inútiles, totalmente inútiles. Porque una cisterna, un pozo, un aljibe, que usted le pone agua para poder de ella después sacar un balde y bueno, y tomar agua o lavar las cosas que uno tiene que lavar en su casa, estamos hablando ya en el siglo pasado, o más que pasado.
aquellas fuentes o aquellas aljibes que habían, todavía quedan algunas en las casas de afuera, donde se ponía la polea con la cuerdita y el balde y se sacaba el agua que contenía ese aljibe, que podía ser de un manantial o del agua de la lluvia, y uno sacaba el agua de ahí. Pero si esa fuente estaba rota, lo que iba a hacer era perder el agua y no poder contenerla. Y hace que la fuente en verdad sea inútil. ¿De qué me sirve una fuente que está rota? No me va a dar el beneficio que yo quiero. ¿De qué me sirve, hermanos, que yo gane el mundo, dice el Señor, si yo pierdo mi alma? ¿De qué me sirve que yo me quede mirando hacia arriba, con mi casita, con mi vehículo, si lo tengo o no, con mi familia, con mi trabajo o con mis quejas? Muchas veces uno se queda con sus quejas. Es una forma también de achancharse, que será motivo para hablarlo en otro momento. Pero uno se queda ahí, se queda. Y yo digo, el evangelio que sale de ese testimonio, porque cada uno de ustedes son un testimonio, yo soy un testimonio. El evangelio que sale de ese testimonio es el que dice Juan ahí en el evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 12. Es el que dice ahí en el capítulo 4 de 1 Juan, versículo 1 o 2, o es el que dice ahí en 1 Juan, capítulo 4, versículo 3. ¿Qué evangelio es el que yo testifico? ¿Qué es lo que expresa mi vida? ¿Qué es lo que sale de mí? Hermanos, es un tiempo de abrir los ojos, de ver lo que hay a nuestro alrededor y darnos cuenta que hay mucho trabajo por delante. Somos la iglesia del Señor, no somos un club social. Somos la iglesia del Señor. Tenemos una comisión, tenemos un llamado. Y tenemos que despertar, hermanos. Tenemos que despertar. Porque Dios en cada uno de los que están aquí reunidos, los que nos están viendo, ha puesto algo. Pero no lo ha puesto para que estemos en este estado de bienestar, sino que lo ha puesto para que realmente dé fruto. Pero un fruto que no es de esta tierra. Un fruto que es de los cielos. Porque yo tengo que trabajar para ese tesoro. Tengo que trabajar para las ganancias que vienen o que están arriba. Y saber que Dios se va a ocupar de todo lo demás. Él mismo lo dijo. Todo lo demás yo me ocupo. Las añadiduras tú las vas a tener. Ahora tú busca el reino de Dios y su justicia. Y Cristo es la justicia de Dios. Entonces, hermanos, estamos llamados a predicar el Evangelio. Y hoy en esta ciudad hay lugares, y si no prenda el informativo, que no ha llegado el Evangelio, que no se ha predicado el Evangelio. Hay almas que no conocen a Cristo. Y usted me debe decir, sí, pero está este grupo y aquel grupo y que hacen esto y que hacen aquello. Bueno, yo vuelvo a decir, escuche, pruebe. Y después me va a decir si realmente es el Evangelio de Juan 1:12 o es cualquier otra cosa. Y terminando, hermanos, el domingo, después del culto, hay
una invitación a todos los hermanos que sientan en su corazón de poder estar compartiendo una reunión con el grupo que se va a hacer de visitas. Ese grupo va a estar trabajando en diferentes áreas. Es un grupo que ya está trabajando lo que es con la gente cristiana, pero vamos a intentar trabajar también con los que están viniendo a la iglesia para hacer un discipulado, para poder acompañarlos en sus primeros pasos en el Señor, como capaz que usted también los tuvo, o capaz que no los tuvo, y capaz que los hubiese querido tener para no tropezar tanto. Pero bueno, aquí tiene una oportunidad de hacer, como dice el Señor, la regla de oro, hacer con otros como me hubiese gustado que hicieran conmigo. Por eso el domingo, después que termine el culto, vamos a tener esa reunión. Y si usted sintió en esto que hemos hablado, sintió el llamado del Señor, el toque del Señor, que le digo, en este caso es molesto, porque va a ir a tocar la fibra más íntima de su corazón, que está empapado de carne, y va a molestar, porque estas palabras molestan. Pero usted sepa discernir lo que está pasando ahí en su corazón. Sepa discernir lo que está pasando. Es que Dios está obrando. Y que Dios está llamando en este tiempo a un pueblo activo, a un pueblo involucrado por su causa, a un pueblo que no le importe el tener que perder unas horas de descanso por ir a hacer lo que es de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Póngase de pie. Vamos a despedirnos. Convencidos, hermanos, de que Dios en esta noche nos ha hablado. Ahora, Él muchas veces nos habla y no nos gusta lo que nos dice. Usted lo puede ver en la Biblia. ¿Cuántos profetas? Algunos aserrados, otros decapitados, otros apedreados. Porque al pueblo no le gustaba lo que le decían esos hombres de Dios. Pero bueno, era Dios el que hablaba. Y usted tiene que saber cuando es Dios el que habla y cuando Dios es el que está llamando en este tiempo a que su obra se encienda más. No que no está encendida, sí está encendida. Hay un lindo grupo que está trabajando. Pero hay una gran obra por delante. Y los obreros todavía no son demasiados. Hay una gran necesidad. Hay obreros que están cumpliendo, como dijimos el culto pasado, varias funciones. ¿Y por qué? Y vuelvo a decirlo. Porque hay hermanos que todavía no han entendido el mensaje. Perdóneme que les sea tan duro en esto. Pero es así. Hay hermanos que no han entendido el mensaje. Porque si lo entienden, y no estoy hablando lo que estoy hablando hoy, estoy hablando de este mensaje. Porque si usted lo ha entendido, usted está sirviendo. Si usted lo ha entendido, usted algo está haciendo. Aunque sea venir a limpiar el viernes. Si usted ha entendido el mensaje que dice este libro, usted está haciendo algo para el Señor. Ay, yo trabajo, bueno, no sé. No sé, hermano. ¿Usted cree que su sustento lo obtiene usted del trabajo que hace solamente? Si Dios quiere mañana dejarlo sin trabajo, lo puede hacer. ¿Y quién lo va a salvar? Ahora, si usted tiene trabajo, o si usted tiene una familia, o si usted tiene una distancia larga que recorrer, usted tiene una nube de testigos también que hicieron mucho más, y sufrieron mucho más, y la pasaron mucho más mal que usted, hoy en este estado de bienestar.
Así que tenemos, hermanos, la obligación, como decía hace unos jueves atrás, la obligación de ser luminares en este mundo, de brillar en este mundo. La luz está. La luz está. Porque el Espíritu Santo está en cada uno de ustedes. Entonces la luz está. El Evangelio está. Porque el Espíritu Santo está. Entonces no hay quejas, no hay excusas. Usted sabrá lo que debe hacer. Vuelvo a decir, el domingo termina el culto y 20 minutos después tenemos la reunión. Si siente de participar, bienvenido sea. Damos gracias al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, Padre de Gloria, agradecidos estamos, Señor, en esta noche por tu palabra, Dios. Tu palabra dura, tu palabra fuerte, pero tu palabra, Señor, que nos ayuda a ver con más claridad, Padre, lo que tú sigues haciendo en nosotros. Nos sigues llamando, Padre, a que podamos, Señor, ponernos, Padre, ubicarnos, Señor, tomar ese arado, mi Dios, y empezar a seguir, Padre, esa senda antigua, oh Dios, que tú has marcado para tu pueblo, Padre, desde el principio, que tú has marcado para tu iglesia, mi Dios, en esa gran comisión que tú has hecho. Por eso, Padre, venimos ante ti con un corazón, Señor, necesitado, de que tú sigas inquietando, que tú sigas trabajando, que tú sigas rompiendo, Padre, toda aquella oposición propia, Señor, o impropia, sea de obra satánica o sea, Padre, de mi propia, Señor, mi propio proceder. Pero que seas tú, oh Dios, rompiendo, Señor, quitando, Padre, todo lo que está de más dentro de mí, rompiendo y pudriendo todo yugo, Dios, para que tu obra siga creciendo en mí, para que tú sigas venciéndome, Padre, cada día más. Y yo cada día, Padre, al ser vencido por ti, pueda ir aceptando, entendiendo y caminando conforme al llamado al cual tú, Señor, me has convocado, para que tu gloria, para que tu nombre se conozca, Señor. Y que cada alma, Señor, que hoy está perdida en la oscuridad, que tú, Señor, tienes en mente desde antes de la fundación del mundo, pueda conocer, oh Dios, el mensaje de salvación, el verdadero mensaje de salvación, la verdadera palabra de Dios. Te damos gracias, bendito Rey, en el nombre de Jesús y para la gloria de Cristo. Dejamos todo en tus manos, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Nos humillamos ante ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.